páginas de este libro, de El Refugio, tú sales al paso de las acusaciones que han esgrimido hacia ti algunos adversarios, algunos enemigos, reprochándote el hecho de que en tu primerísima juventud publicaras artículos que no coinciden con tus posturas actuales, y lo haces valientemente. Es decir, empiezas el libro con una primera parte que se llama El niño fascista, irónicamente empleado lo de fascista, y bueno, sales al paso de esas acusaciones. Y dices que lo que tú hacías en aquella época era sobrevivir. No sé si lo has seguido haciendo toda su vida. Sobrevivir, Háblanos de eso. Sí, yo no hubiera querido hablar de eso, pero, hombre, siempre me ha causado, desde que empezaron con este tipo de acusación, de que encontraron un solo artículo publicado en un solo momento de mi vida, siempre me ha inquietado una cosa, es que estos grandes maestros de la literatura actual, bueno, de mi vida de rojo o de amotinado o de no sé qué, lo que más les molesta es que haya podido ser como ellos. Es decir, dicen, pues si este era falangista como yo, qué horrible sujeto, ¿no? Porque no pueden encontrar nada más indigno que el haber sido como son ellos. Bueno, yo tenía que dar una explicación porque, como te digo, son figuras ilustres de la literatura. Supongo que en este programa han salido o saldrán, porque en este programa es el paraíso de las personas que llegan a algo, ¿no? Entonces no podía dejarlas sin contestar, y yo les contesto explicando por qué. Yo escribí un artículo donde probablemente decía, no me acuerdo porque yo no lo recordaba, como es natural, la memoria es selectiva y se rellena con lo contrario, como decíamos antes. Yo no lo recordaba, pero por lo que he leído de ellos parece que yo decía que Franco era un hombre insuperable y que el talento de José Antonio pues no tenía un parangón en la historia contemporánea. Probablemente era lo que se decía y lo que había que decir. La idea de que yo lo pensara es grotesca. No lo he pensado nunca, pero tenía que sobrevivir. Entonces, se sabe lo que es una dictadura. Sartre decía que la dictadura, que el fascismo, es, para el intelectual es doblemente malo, porque lo soporta como persona y como intelectual, suponiendo que aquel niño era intelectual. Y digo que sí, lo era, porque si ya escribía un artículo diciendo que Franco era un genio, era un intelectual de la época, ¿no? Y entonces, suponiendo que eso fuera así, pues yo sufría doblemente como persona, que tenía un drama familiar y económico, etcétera, y como ese supuesto intelectual que tenía que escribir lo que le mandaban. Pero lo que yo quería era sobrevivir. Sobrevivir, no sé si hablábamos antes tú y yo en otro momento de la famosa frase de La Pasionaria. La Pasionaria, gran figura española y mundial. Era la Pasionaria, Dolores, que decía, más vale morir en pie que vivir de rodillas. Y yo siempre, desde que dijo aquello, que lo dijo desde Radio Madrid, desde la SER, en un momento de guerra civil, yo siempre la oí y dije, qué tontería, hay que vivir de rodillas si no hay otro remedio para poderse poner de pie algún día. Si te mueres ya no te puedes poner de pie y ya no te ganan. Tú en el Refugio hablas de todo aquello y dices que te pusiste la camisa azul 2 veces en tu vida. Y la última fue cuando fuiste al juicio al que estaba sometido tu padre, sí, que era republicano. Y dices en él algo que luego, a no ser que a mí se me haya perdido en la lectura, no aclaras. Dices que tu padre fue en ese juicio condenado a muerte. ¿Llegaron a matarlo o no? No, le indultaron, estuvo como 6 o 7 meses en la celda de condenado a muerte, donde cada noche entraban y se llevaban a los que iban a matar al día siguiente. Nadie sabía en esas celdas si la persona era la que se iban a llevar. Uno de ellos fue un compañero nuestro muy ilustre que se llamaba Javier Bueno, que fue un gran escritor, periodista, que fue el que mi padre se despidió de mi padre, le dijo, a mi familia le llevas estas cartas. Bueno, es una digresión. Quiero decir que vivió 6 meses en esas circunstancias en las que al día siguiente le podían matar, al día siguiente le podían matar, al día siguiente le podían matar. Pero fue indultado, conmutado, que se decía entonces, a 30 años de cárcel, y luego se fue reduciendo las penas porque
persecución o la represión en España terminó en el momento en que terminó la Guerra Mundial. En el momento en que Hitler perdió la guerra y ganaron los aliados, se dejó de fusilar automáticamente para estar en un new look, para sobrevivir, aunque fuera de rodillas. Tu padre Eduardo tuvo más suerte que el mío. Al mío sí se lo llevaron en una de esas sacas. Y bueno, siempre en relación con todo esto, a mí también me ha sorprendido saber que tú formaste parte, fuiste alumno de la Escuela Oficial de Periodismo. Entonces me ha sorprendido porque te dejaron entrar siendo hijo de rojo. Sí. Yo, que también era hijo de rojo o de presunto rojo, en cambio, muchos años después, en 1952-53, cuando yo quise acceder a esa escuela, me lo prohibieron por ser hijo de rojo. ¿Cómo es que tú llegaste a ella? Sí, yo entré a trabajar en informaciones cuando detuvieron y condenaron a muerte a mi padre. Hubo un compañero de él, que era Víctor de la Serna, que ese sí era falangista y nazi real, y una excelente persona con sus compañeros y sus amigos, porque había buenísimas personas en ese momento, y me acogió en su redacción. Entonces hubo un momento en que la Escuela Oficial de Periodismo hizo un examen, un curso acelerado, para personas que trabajaran ya en periódicos, pero no tuvieran carné ni pudieran hacer todo el curso. Y una persona, de las que se examinaron conmigo, era Camilo José Cela, otro era Pepe García Nieto. Bueno, la generación del Café Gijón, y así entramos en esa posesión de ese documento mágico por el cual podías trabajar. ¿Sí? Bueno, a propósito de Cela, Eduardo, tú que no naciste en Chamberí, naciste en Pozuelo, pero sí pasaste tu infancia y tu adolescencia en el Madrid profundo, en Chamberí, como tu amigo Fernán Gómez, dices que los dos libros que más te han gustado sobre el Madrid de la posguerra, fue uno de Camilo José Cela, La Colmena, y uno de Umbral, o mejor dicho, 3 de Umbral, La Trilogía de Madrid. La Trilogía de Madrid. Esto yo creo que son los mejores libros. No, iba a decir los mejores libros de la posguerra en Madrid, no, de los mejores libros que se han publicado sobre Madrid, incluyendo los viejos mesoneros romanos y los viejos Pedro de Répides y los viejos madrileñistas, ¿no?, que habían hecho cosas excelentes. Pero estos dos libros de estos dos maestros, La Trilogía de Madrid es un libro mucho mejor que cualquier otro de Umbral, hasta mejor que Mortal y Rosa, del que se habla como de un hito, ¿no? Y La Colmena, y otro de El San Camilo, de Camilo José Cela, que evoca el comienzo de la guerra civil. Continúa, que son dos libros excelentes sobre la guerra y sobre Madrid. Bueno, a los 14 o 15 años, ya lo has dicho, entras a trabajar en el diario Informaciones, gracias a la hospitalidad de Víctor de la Serna, y te destinan a la sección de deportes. Claro. Pero yo sé que tú odias el fútbol ahora, y lo odiabas ya entonces cuando eras un niño. Sí, porque, bueno, el fútbol era una cosa, no me atrevo a decir calificativos, pero era un submundo, es decir, la gente civilizada no amaba el fútbol, ¿no? Hace poco me contabas que, en tu opinión, Javier Solana, de niño, jugaba al fútbol en el colegio. Digo, por su desarrollo posterior, ¿no? Por la cima a la que ha llegado ahora, pienso yo, este chico de niño debía jugar al fútbol, sí. Niño republicano, Eduardo, una utopía personal, que no haya jefe de Estado, eso lo has dicho tú, está puesto en tu boca en 1000 lugares. ¿Cómo se concilia lo de ser republicano con el deseo de que no haya jefe de Estado? Porque el presidente de la República es el jefe del Estado, ¿no? Ya, pero si tú suprimes el presidente de la República, dejas la armazón del gobierno y del Estado, ya está, la Constitución, ¿quién la hace? O sea, que tú quieres una república sin presidente de la República. Sin presidente de la República, sí. Sí, ¿por qué ha de haber una figura, un hombre que nos domine a todos? ¿Por qué? Un gobernante, un hombre que dure 4 años y se reenganche después, incluso. Se reenganche. Entre los carnés que tú, un buen día, temiendo la llegada de la policía, escondiste en un tiesto, sigo hablando de los años 40, había el carné de la FUE y había el carné de la CNT. ¿Tú estabas en la CNT? ¿Tú eras anarquista y lo sigues siendo? No, yo no sé, ¿qué más quisiera yo? Para mí me parece una aspiración muy alta la de ser verdaderamente ácrata, ¿no? La de tener ese carácter de sacrificio y de bondad. Y me parece que más quisiera yo, sí. Pero aquí, en este otro titular, se lee: las utopías de los anarquistas se han cumplido. Se han cumplido. Se han cumplido. Los anarquistas del 19,
¿qué pretendían? Pretendían, primero, la igualdad. La igualdad en el mundo occidental estamos mucho más cerca ahora que a principios del siglo XIX. No te digo que pues, si en España hay 8 millones de personas por debajo del nivel de la pobreza, ahora en el año 900 o 920, en el año de los anarquistas de Barcelona, pues era las 3/4 partes de la población. O sea que algo hemos ganado. Se han cumplido. La utopía del amor libre, la utopía del aborto, el divorcio, figúrate, es el amor libre, es el amor libre. Todo eso se ha cumplido. Eduardo, ¿tú crees que el amor puede ser alguna vez libre? Hay una anotación en tu libro en el que, hablando de cuando ibas al Oliver de noche, con unas copas, y como todo el mundo que iba al Oliver esperando ligar por allí, en fin, cazando, al menos con la mirada, dices, y a veces me enamoraba. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Sí, el amor es un hecho luctuoso en la vida de una persona, sí. Te encadena, te agarra, sí. Bueno, mal asunto, mal asunto. En este mismo periódico en el que hablabas de las utopías de los anarquistas hay un recuadro que dice: yo creo que con otro nombre y con otro planteamiento político el comunismo volverá. Lo dice también Saramago y lo repites tú también, no sé si en este libro o en alguno de los anteriores. ¿Volverá de otra forma? Sí, ¿Volverá con otro rostro? Sí. Es decir, mientras haya una desigualdad profunda como la que hay en este momento, lo que pasa es que ahora es a una escala mundial el problema de la desigualdad. Es decir, lo que está pasando en Liberia es un asunto de desigualdad mundial. Hemos exportado las desgracias, hemos exportado la lucha de clases. Lo que está pasando en Serbia, ¿tú crees que no pertenece a la lucha de clases? Sí, pertenece a la lucha de clases. Te has adelantado a una pregunta que te iba a hacer, y es una Serbia. Opinión sobre lo que está sucediendo en Serbia, en Kosovo. Es una de las nuevas guerras. Hemos entrado a partir de, directamente en el tema Irak, ¿no? Hemos entrado en una serie de guerras de contención del tercer mundo. Y esto forma parte de esas guerras. La del Irak, desde luego, fue clarísima. Cuidado que no se meta el tercer mundo en un sitio donde se come, que entonces podía ser los Emiratos. Y esto es igual, que no entren donde se puede comer, que los Balcanes se arreglen de otra manera, que esa península absurda e inquietante que ha estado toda su vida revuelta. Fíjate que prefieren un país de mafias como Albania. Pero las mafias siempre son capitalistas. La mafia no florece en un país comunista. Tiene que morir el comunismo como en Rusia. En cuanto muere el comunismo, aparecen las mafias felices, ¿no? Como las termitas. Bueno, entonces, pues yo creo que hemos entrado en la era de las guerras contra la pobreza del tercer mundo. Digo hemos porque nosotros estamos en la parte que come. Digo, por lo menos yo, no sé tú en qué situación... Hombre, yo comer como, de momento. Si comes, o si estás a régimen o algo. Bueno. pero es evidente que hemos entrado en eso y esto forma parte de esa ¿qué? ¿Canallada le llamamos? ¿O qué quieres que le llame? ¿Miseria? Parece, Eduardo, como si la vieja disyuntiva entre derecha e izquierda se hubiera trasladado y que ahora la disyuntiva política, social, general, fuese entre esa fuerza centrípeta que son los nacionalismos y esa fuerza centrífuga que son los centralismos y sobre todo la globalización. Sí, yo creo que los nacionalismos en este sentido son puro episodio. Es decir, los nacionalismos como conocemos en España, nacionalismo vasco, nacionalismo catalán, creo que son un puro episodio en una historia más larga. Es decir, creo que a la larga no pueden sobrevivir. Es decir, creo que el camino del mundo, la marcha del mundo es hacia unidades cada vez más grandes. Entonces, pues llámales Europa, OTAN o lo que quieras. ¿Y eso te gusta o no te gusta? Lo de las unidades más grandes. Sí, es decir, yo soy... Tú eres internacionalista. Soy internacionalista, es decir, nunca he creído en ningún nacionalismo. Fíjate, si soy de Madrid, de Chamberí, ¿cómo voy a creer en nacionalismo? Sería grotesco. Pero creo que el sentido es la unidad cada vez más grande. Siempre que se haga con una cierta libertad y con una cierta manera, no como ahora, es decir, la libertad del euro. La libertad del euro no es verdad. Es decir, no van a tener euros los que antes no tenían pesetas.
está claro que nos hemos alucinado un poco y dice, ahora la moneda única, ¿y qué? ¿Y qué dónde está la moneda única si para mí es la moneda cero? La ONU, pues cuando conviene se la quita del medio, cuando no conviene se la pone. Pero son pasos. A mí lo que no me puede ilusionar de ninguna manera es la política del campanario, la política donde el párroco y el juez de paz y el boticario se reúnen y deciden, ¿no? Una última cuestión antes de la publicidad. Tú en 1946 llegas a Marruecos para hacer el servicio militar en Tetuán. Luego volverás, pero en aquella época comenzaron ya tus amores con Marruecos. Y además también tus amores con el periodismo. Trabajaste en una emisora de onda corta, llevaste también la sección de deportes, me parece, en alguna otra publicación. Fuiste redactor jefe del Diario de África. Y en este libro que acabas de publicar hay una frase que tengo aquí anotada que dice a propósito de las oleadas de inmigrantes que estamos recibiendo y que son tan conflictivas, como sabes, generan tanta conflictividad. Dices, el muchacho que atraviesa a nado el estrecho y cuando va a tocar tierra, una mala tierra, pero él cree que es la salvación de su vida, se hunde agotado. Bueno, sobre lo que yo te quiero preguntar es sobre lo de la mala tierra. A mí muchas veces me llama la atención cuando oigo hablar de este problema, de la inmigración, de la recepción por parte de los países europeos de estos inmigrantes, que estos inmigrantes a menudo salen de Guatemala para pasar a Guatepeor. No se dan cuenta de que van a vivir aquí peor de lo que vivían en sus países de origen. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No se dan cuenta es que no viven peor aquí que en sus países de origen. Es decir, es que aquí el más desgraciado de los que han conseguido llegar y mantenerse, siempre vive mejor que allí. Es que yo tengo la sensación de que los que vivimos en estos países, tú has vivido en los países del tercer mundo. Bueno, pero por ejemplo en el África Negra existe ese sistema de beneficencia de que es la familia. Allí están protegidos por una familia, por unas costumbres, y pierden todo eso. Si la familia no come, si no comen, si se dedican ¿a qué? En Tánger, a la venta del cuerpo, a la venta del sexo, para ir comiendo, al atraco. Muchas de esas personas cuando llegan aquí siguen viviendo de la venta del cuerpo, de la venta del sexo, del atraco, de lo que estás diciendo, no cambian. Sí, quizá ganan un poco más. Pero entonces, ¿por qué dices lo de mala tierra, pero él cree que es la salvación de su vida? Porque cree que llega, porque en África, ya estoy hablando de Marruecos, que es lo que estaba... No conoces. Se ve perfectamente las televisiones, los satélites, y se ve un mundo occidental. Ese es el engaño que presenta el torero. Maravilloso, claro, como se veía en Rusia en su momento y como se veía en Checoslovaquia, veían la Alemania opípara. Entonces había que entrar en eso, ¿no? ¿Han ganado los de Checoslovaquia? Pues no lo sé. Los de Rumanía no, los de Albania tampoco. Han ganado... ¿En qué? En libertad. No sé, yo no lo acabo de ver bien. De la libertad hablaremos después de la publicidad, Eduardo.